Lenguaje y literatura para noveno grado. Continuamos con la unidad 4, semana 4. Anticipación. El cuadro comparativo es el tema. Actividad 1. Completo el cuadro. Leo nuevamente los artículos de revistas de la semana anterior y verifico los elementos de la tabla. La semana anterior leímos dos textos. Uno se llama Anatomía de Outsider y la otra La Patria Centroamericana en Éxodo. Ambos son artículos, pero ¿qué tipo de artículos son? Los vamos a clasificar como la anatomía de Outsider, la vamos a clasificar como académico o especializado. La Patria Centroamericana en Éxodo también como académico, porque son reportajes por personas bien preparadas. Elementos. Ambos son títulos. Ambos poseen introducción. Sinopsis inicial. Sí, por lo menos la anatomía de Outsider es una sinopsis a una obra sobre un exiliado, mientras que el otro solo es un reportaje. Pero eso no nos están preguntando en el momento. Actividad. Leemos la información. El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos. Luego de hacer el cuadro comparativo es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos que se desean comparar, se marcan los parámetros a comparar, se identifican y se escriben las características de cada uno de los objetos o eventos. Se enuncian las afirmaciones de las semejanzas y diferencias de los elementos comparados. Escribimos una conclusión sobre el tipo de estructura de artículos leídos. La anatomía de Outsider es un artículo de revista. La Patria Centroamericana en Éxodo es un artículo de periódico. La anatomía de Outsider su estructura se basa en lo que dice un exiliado nicaragüense. La Patria Centroamericana en Éxodo trata de una investigación de los inmigrantes de los países Guatemala, El Salvador y Honduras por el autor Manlio Argueta de la Prensa Gráfica. Respondemos a la interrogante, ¿tienen la misma estructura y estilo para abordar los temas? No, porque la anatomía de Outsider es un relato propio de lo que dice un exiliado, un relato propio, no lo está inventando la revista, diciendo cosas bonitas de donde vive, mientras que la Patria Centroamericana narra partes de las tragedias que viven los inmigrantes en México, de los peligros. Continuamos. Actividad 3. Luego lo siguiente. El cuadro comparativo ayuda a desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base de la emigración de juicios de valores, facilita el procedimiento de datos, lo cual antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información. Organiza el pensamiento. Resuelve. Comparo las características presentes en los artículos leídos. Explico cómo se evidencian en el texto. Características. Vamos. Expresa un punto de vista particular con respecto a una cuestión de actualidad. Texto 1. Lo que expresa es lo bonito de vivir en Uruguay. Texto 2. Expresa los peligros que ir indocumentado hacia la USA al pasar por México. Lo más importante es que el autor opina de suceso que lo favorecieron enviándolo a esa patria. El texto 2 que nos dice que la inmigración ilegal debe terminar para que no haya más tragedias. Analiza un hecho para orientar al público influyendo, nos cuenta que lo mejor que le ha pasado es llegar a ese lugar. Casi nos invita a ir a Uruguay. El exiliado lo ve como favorable. Mientras que en el texto 2 que nos dice, ve la inmigración como algo que los gobiernos deben evitar. Expresar un sentir personal sobre cualquier acontecimiento que el autor toma como referencia, interpretando y liberándolo, se valora que el exilio le ayudó mucho. Sí, el texto 2 nos dice, sí valora la vida y espera que la inmigración ilegal termine. Plantea una tesis con la que defiende, ataca la posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. Bueno, él defiende que lo mejor que le ha pasado es que lo hayan enviado a Uruguay. Habla maravillas de ahí.
plantea no viajar de forma indocumentada a la USA. El texto 2 nos dice, argumentando que es peligroso pasar por México. Imagino que debo verificar los útiles escolares. Vaya, ya cambiando de tema. Vamos a empar los textos anteriores. Imagine que debo verificar los útiles escolares de mis compañeros. ¿Qué recurso utilizo para verificar que todos posean estos materiales? Un cuadro comparativo, una ficha de recibo o una lista de chequeo. Explico. Usaría una lista y chequearía lo que posee. Tiene el lápiz, borrador, sacapuntas, libro, calculadora, etc. Generalmente cuando tomo apuntes de una clase, ¿qué técnica utilice? Explico. La toma de apuntes anotando lo más resaltante. Aunque cuesta, pero se logra. Continuamos. Construcción. La lista de chequeo. Activo 4. Reserva. Vamos a ver primero esta lista. Que nos dice criterio, categoría, observada. Criterio. Posee título, posee estructura clara, el autor, su opinión sobre el tema, la escritura. Aquí vamos a poner sí o no va. No vamos a poner. Esto solo es un ejemplo. Esto no lo vamos a llenar. Esto no lo vamos a tocar. Ahora viene la primera pregunta. Respondemos de acuerdo en qué situaciones se usan este tipo de tabla. Revisión antes de ser publicada. Crítica hacia la obra. Si se trata de una obra. Continuamos. Vale, como dije, esto no lo vamos a llegar, solo es una explicación. Vemos en qué es una lista de chequeo. Las listas de control, listas de chequeo, checklists u hojas de verificación son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Los usos principales de la lista de chequeo son los siguientes: desarrollo de actividades en las que es importante que no se olviden ningún paso y deben hacerse las tareas con un orden establecido. Verificar o examinar artículos. Recopilar datos para su futuro análisis. Verificar a partir de criterios establecidos. ¿Cómo le hará la lista de chequeo? Es importante que en las listas de control queden claramente establecidos los criterios a verificar que tienen que controlarse o chequearse. ¿Cuál es el criterio de conformidad o no conformidad? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Lista de chequeo PDA. Actividad 5. Diseñamos una lista de chequeo para reseleccionar información en una investigación. Leemos elementos para seleccionar información. Autoridad. ¿Quién es el responsable de la información? Para determinar la autoridad de la fuente se toman en consideración varios aspectos. ¿Quién es el autor? ¿Bajo qué autoridad lo publica? ¿Y bajo qué dominio se encuentra? Relevancia. Debemos determinar qué información necesitamos, qué tipo de fuentes usaremos y cómo vamos a utilizar para saber si su contenido no es relevante. Otro. Alcance. ¿A quién va dirigida? ¿Al público en general o a un público especializado? Hay que tener en cuenta si es demasiado general, técnica, avanzada o adecuado. Contenidos. Se relaciona con objetividad, presenta opiniones, hechos, datos, la influencia del autor. Que tan detallada es la información. Corrección gramatical, ortográfica y de sintaxis. Relevancia y enlaces que puedan completar la información. ¿Cuándo fue la última revisión? La información es novedosa, desfasada. Resolvemos sobre los elementos para seleccionar la información. Conversamos con el resto de la clase. Escribimos una lista de criterios para evitar la información recopilada sobre las estrategias para la toma de apuntes. Actividad en casa de las manas Treval. Criterios para revisar la información. Relevancia, alcance, autoridad, credibilidad, actualidad, objetividad y exactitud. Esos son los criterios para revisar la información recopilada. Luego, conversamos con otro equipo nuestros criterios para enriquecerlos. Los exponemos con otros y diseñamos una lista de chequeo utilizando los criterios que hemos redactado. Algo más que le podemos agregar son otros criterios, serían orden y claridad. Esto sería. Continuamos. La toma de apuntes supernota.
Actividad C. Conocemos la estrategia para la toma de apuntes. Hacemos una lectura guiada de la información. Tomamos apuntes en el cuaderno. Recomendaciones para la toma de apuntes. Oigan lo que dice. Recomendaciones para la toma de apuntes. Ya, bueno, prácticamente no es tanto un dictado, porque en el dictado tenemos que copiar exactamente lo que nos están diciendo, mientras que la toma de apuntes solo vamos a hacer unas ideas principales y secundarias para aprender. Dice, escucha con atención, para esto te ayudará mucho a identificar el tono de voz utilizado. Debes estar muy atento a los marcadores discursivos u organizadores textuales que utiliza el expositor. En otras palabras, en una palabra o en conclusión finalmente, entre otras, ya que estos indican la intención de sintetizar o resumir información, aclara las ideas básicas de quien expone. Reconoce las ideas fundamentales. Luego de escuchar, hay que tomar unos segundos para reflexionar y digerir el contenido para luego anotar. Presta atención a las ideas que causan entusiasmo o algún tipo de emoción, ya sea por gesticulación o su forma de hablar. Estas generalmente se tratan de las ideas fundamentales. Otros puntos clave que te pueden servir es prestar atención a la estructura del texto, ya que al inicio y al final del exposición se encuentran las ideas más importantes. Lo único que otra recomendación que pueda aprender taquigrafía. La taquigrafía significa que son un gancho, por lo menos un gancho recto, por ahí que significa mente, según parece me explicaban, pero bueno, aunque la taquigrafía es una materia que cursan las secretarias, ellas nos pueden explicar mucho más mejor. Escribe con rapidez y expresión una vez hayan captado las ideas. Deberás escribirlas. Si eres capaz de explicar lo que has escuchado, significa que has comprendido el contenido que se expone de forma oral. Es importante mencionar que las identificaciones formulan datos concretos como fechas, nombres de lugares o personas, entre otros, y debe escribir de forma más exacta posible. Bueno, pero aquí hay un pequeño contradicción. Dice, escucha con atención y luego dice, escribe con rapidez. Bueno, yo diría que sería más de poner atención y entender más el tema. Una vez lo entendamos, recordamos lo más principal y lo anotamos. Porque si usted está poniendo atención y va escribiendo, yo no creo que esté poniendo atención. O sea que hay un punto que el señor Daniel Casani creo que se está contradiciendo. No se puede hacer dos cosas a la vez, escribir y poner atención. Toma recomendación, ponga atención. Es un momento que comienza a explicar, digamos, las ideas secundarias a explicar. Ahí puede escribir con rapidez. Tampoco no deformar la letra, ¿va? Porque hay letras que son bien bonitas y al llegar a los apuntes se vuelven feas. Vamos con el método de supernota. Este método se basa con el uso de recursos visuales para aprovechar la forma natural en la que el cerebro procesa la información. Consiste en usar una gran cantidad de dibujos, gráficas, esquemas, etc. De manera que ahí vayamos siguiendo la información de modo secuencial sin necesidad de escribir párrafos. ¿Qué nos está diciendo él? El párrafo puede ser sustituido por un dibujo. Miremos aquí cómo está la supernota. Está la idea y va poniendo dibujo para recordar, así evita escribir demasiado. Busca captar el punto o puntos claves de la información que han sido registrados por el cerebro con gráficos o viñetas secuenciales que recogen el pensamiento fundamental expuesto. El cerebro registra la información en unidades simples y al mismo tiempo registra imágenes, sonidos y olores, sabores, sentimientos. Se trata entonces de organizar paquetes informativos en los que existe el componente visual y también el componente simbólico o de imagen. Actividad 7. Escuchemos la lectura que hace nuestro docente tomando apuntes y aplicando el método de supernota. Bueno, en esta ocasión, este cuadro no lo vamos a llenar. Su docente o encargado le va a leer este texto y usted va a tomar nota de lo que le va a decir. Él se lo lee y usted toma lo más importante. Y así como vamos a comenzar a aprender
a tomar nota. Dice, descripción del proceso de comprensión oral. Se lo vamos a dictar y usted, si gusta, tome nota. Reconocer es la habilidad que permite identificar una secuencia acústica, sonidos y palabras que pertenecen a las categorías gramaticales de la lengua, como determinantes, artículos, sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios y las combinaciones de estos que forman expresiones orales y párrafos. Seleccionar. Esta estrategia permite seleccionar las palabras, expresiones o ideas principales de la información que no lo es, como las ideas secundarias, muletillas, repeticiones o rectificaciones, entre otros. Es decir, que permite seleccionar la información relevante y específica. Interpretar. Significa comprender el contenido del texto en su totalidad. Implica las siguientes habilidades: comprender la información comunicativa, propósito del mensaje, discriminar la información relevante de la irrelevante. Comprender las ideas principales y detalles ideas secundarias del texto. Inferir es la habilidad del ser humano para establecer suposiciones e hipótesis a partir de la información, datos e imágenes. En el proceso de la comunicación oral, no solamente se obtiene información a través del habla, sino también de aspectos relevantes, por lo que el inferir implica estrategias como la siguiente: extraer la información sobre el contexto comunicativo, carácter, actitudes, situaciones, propósito comunicativo, tipos de comunicación, etc. Retener es recordar algunos elementos del discurso que el receptor considera importante a partir de lo que se haya interpretado del discurso. Como dijimos, aquí es como un resumen, pero usted lo que se le recuerde lo vamos a anotar aquí. Continuamos. La cohesión textual, la DEISIX. Actividad 8. Escuchamos la lectura y explicamos de nuestra explicación. Leemos la lectura y explicación. Utilizamos la técnica de la supernota para escribir la información más importante en el cuaderno. El término de deixix es un fenómeno relacionado con aquellas palabras denominadas precisamente por ello, deítico, cuyo significado es relativo a la persona hablante y que puede conocerse únicamente en función de ella. Expresiones tales como tú, nosotros, ustedes, aquí, en este país, actualmente, hoy, ayer, ahora, etc. son deíticos o expresiones deíticas porque sirven para señalar personas, situaciones o lugares, etc., cuyo punto de referencia es relativo a él. Esta relación con quién las expresa. Las expresiones deíticas dependen para su interpretación del contexto del hablante, ya que se interpretan en la relación con la situación de comunicación y necesitan que se muestre de algún modo a qué se refieren. Si se usan oralmente, se pueden señalar o mirar aquello de lo que están hablando. Si se emplean por escrito, remiten o algo ya mencionado o por mencionar, y solo se llevan de contenido al textualizarse. Si alguien dice, tendrá que llevarlo allí mañana, la persona a quien se dirige no podrá entender a qué se refiere la expresión si no conoce el contexto. Tipo de DEISIX. La DEISIX social, la DEISIX personal, la DEISIX de lugar, la DEISIX de tiempo. Veamos la DEISIX social. Es una expresión deítica que se refiere a un participante, puede tener una función distinta en la relación social, como ejemplo, la expresión de cortesía. Ustedes en contraste con la expresión tú. La deixis personal es aquella expresión deítica que se refiere al papel que desempeña un participante en esta deixis. Puede ser de primera, de segunda o de tercera persona. Algunos ejemplos de deixis de primera persona son los siguientes: pronombres y determinantes: yo, nosotros, nuestros, míos, míos, míos. La deixis de lugar es una expresión deítica que sitúa a un participante en un espacio e indica cercanía o lejanía, como por ejemplo aquí, allí, allí. Las deixis de tiempo es un referente temporal en relación con un momento en particular que suele ser el instante en que se articula el mensaje.
centro virtual, cosas. Identificamos las palabras déicicas del siguiente ejemplo, las clasificamos. Vale. Oye, alcánzame eso. La palabra déicica sería alcánzame. La décica del lugar. Alcánzame. Algo que está arriba. Y le preguntas, ¿el qué? ¿El qué? El décica. Aquí lo vamos a poner como de tiempo. ¿El qué? ¿Qué? Una pregunta, como dice Daisy, de tiempo. Es un referente temporal en relación con un momento en particular que suele ser el instante en que se articula el mensaje. ¿El qué? Pues tenía que alcanzar eso, pero no entiende qué va. Eso que está ahí. ¿Cuál sería la palabra déicica? Ahí. La Daisy del lugar. No lo veo. ¿Está detrás de esto? Detrás. La Daisy del lugar. No más a tu derecha. Derecha. Daisy del lugar. Aquí. Aquí dicen la Daisy del lugar. Sí, justo ahí. Ahí. La Daisy del lugar. A ver. ¿Esto es lo que busca? Esto. Daisy del tiempo. Esto. Lo que busca. Está señalando, como dice, en un momento, o sea, una pregunta que se hace en un momento. Así se entiende la frase. Sí, muchas gracias. Sí, tesis social. Sí, como quien dice, sí, usted. Gracias, muchas gracias. Podemos poner sí o podemos poner gracias. Las dos son tesis social. Aquí de nuevo. Resolvemos. Escribimos un diálogo teatral utilizando los DAISY. Subrayamos en el texto las DAISY utilizadas. En el cuaderno de la clase elaboramos una tabla de clasificación para DAISY utilizadas. Asociamos con la clase nuestro trabajo. Va. Diálogo en la panadería. Buen día. Buen día. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito 2 kilos de pan, por favor. 2 kilos de pan. Aquí están. ¿Algo más? Nada más. ¿Cuánto le debo? 30 pesos. Aquí tiene. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí tenemos la tesis de tiempo. Día a día. ¿En qué puedo ayudarle? Sería una tesis de Daisy social, por ejemplo. Necesito 2 kilos de pan, por favor. Otra sería una Daisy también social. Daisic. 2 kilos de pan. Aquí están. Una Daisy. Daisy de lugar. Nada más. ¿Cuánto le debo? Otra Daisy de una Daisy social. $30. Aquí tiene otra Daisy de lugar. Muchas gracias. Daisy social. Buenas tardes. Daisy de tiempo. Buenas tardes. Otra Daisy de tiempo. Bueno. Aquí solo marcamos según usted comprenda si valora si lo logró o no lo logró o en proceso. Ahora practica lo aprendido. Actividad. Leo detalladamente el siguiente texto. Teatro reflejo de nuestros días. Un texto extraído del periódico El Faro, un periódico digital El Faro. Por Roberto Salomón. Si en su en la web digita Teatro reflejo de nuestros días, ahí le va a aparecer la noticia del Faro. Roberto Salomón, miércoles 25 de marzo 2020. El teatro ofrece un respiro frente al estrés cotidiano. Desgraciadamente en tiempos de pandemia esto no puede cumplir con una de sus funciones, ya que antes de cerrar los comercios se cierran primero los cines y los teatros. La primera función del teatro es divertir, pero si esa diversión es acompañada de una reflexión respaldada por una filosofía, el teatro habrá cumplido su función verdadera, divertir y dar en qué pensar. Ahora que estamos en cuarentena, demos un tour relámpago por la historia para ver cómo sucedían los casos de teatro en épocas de pandemia en otras épocas. En la antigüedad, el historiador militar
Tucídides cuenta de la gran plaga de Atenas en el siglo V antes de nuestra era. Afuera, Esparta sitia la ciudad, adentro de la plaga, diezma la cuna de la democracia. Es posible no reinar al Edipo rey de Sófocles, la luz que estaba plagada. La plaga también tuvo un efecto sobre la forma misma del teatro. En efecto, a partir de esta fecha, los festivales dionisíacos introdujeron la poesía cantada. Florencia en 1348, la peste, que duró 3 años, azotó el continente europeo, matando a más del 30% de la población. Giovanni Boccaccio se inspiró en la plaga para escribir el Decameron, en el que 10 jóvenes escapan de la ciudad recluidos en una casa de campo. Cuentan 100 historias, retratos de individuos realistas y psicológicos, que anuncian el renacimiento, que alejan del estereotipo de la Edad Media. Londres del siglo XVI, la época del más grande dramaturgo de todos los tiempos, William Shakespeare. Estamos en pleno renacimiento, salvo que la peste bubónica, de la que nunca saldremos el verdadero origen, parece no saber que la Edad Media ha finalizado. Curioso, ¿no? Parecía que el arte evolucionara más rápido que los sistemas de salud. La peste llevó a 30 de cada 100 londinenses. La ley estipulaba que si durante una semana había más de 30 muertos, los teatros debían cerrarse para que la gente no se apeste junto con los espacios pequeños, afectando así la riqueza de la ciudad. Nos faltaba un fanático religioso que proclamaba con lógica infernal que la plaga castiga el pecado, que el teatro es pecado y por consiguiente el teatro causa la plaga. Bueno, más cerca de nuestra época, la gran obra de Tony Krümer, Ángeles en América, es la respuesta del teatro a la plaga del SIDA de los años 1980. La metáfora que remiten a miedos ancestrales y cuyos ángeles anuncian la venida del tiempo renovado. Y hoy mismo, con el objetivo de que el arte nos proporcione ejemplos para llevar a nuestras vidas, el director Laszlo Mascar ha creado un teatro de cuarentena por Facebook. ¡Wow! La obra después del final, creada hace unas semanas en Hungría, narra la interacción del hombre y una mujer en un espacio restringido. ¡Wow! Bueno, eso es nuevo, ¿va? Teatro por Facebook. Bueno, finalmente, para terminar este tour Lampon en tiempos de corona, veamos un detalle de la trama de Romeo y Julieta, gran obra de Shakespeare. Es significada durante las últimas 2 temporadas del tour del Teatro Luis Poma, cuando el astuto fraile en Verona instruye a Julieta a beber un líquido que la hará aparentar muerta por 48 horas para luego poder escapar de las garras de su familia. Venía un mensaje a Romeo desterrado en Mantova. El mensaje que debe informar a Romeo que Julieta vive. Nunca llega a su destino. La razón: el infiel mensajero no pudo salir de la ciudad en cuarentena, en la que reinaba la pestilencia infecciosa. Si no fuera por la cuarentena, quién sabe, Romeo hubiera recibido el mensaje y no hubiera desesperado y dado la muerte. O quizá no tendríamos hoy esta tragedia de Shakespeare. Señalemos que ambas ciudades mencionadas están al norte de Italia, zona terriblemente afectada hoy por el virus. Si por el teatro siempre responde a los eventos de la ciudad, que viva el teatro. Por el faro. Después de la lectura, explico qué significado del título del texto leído. El teatro es el destello brillante que cuenta la historia. En el teatro nos cuenta, como estamos diciendo aquí, Shakespeare se enfoca en las pestes que hubieron en Italia. ¿Qué tipo de texto es? Expositivo. Según el texto explico cuál es la función verdadera del teatro: recrear situaciones de la vida. Elabora un esquema de organización gráfico que explique el texto leído. Tenemos el teatro. Respiro frente al estreno. En pandemia no cumplió su función. Razones: se cierran primero. Históricamente se han hecho. Literatura sobre cuarentena. Bueno, tenemos Romeo y Julieta. Solución: redes sociales.
Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.